Portavoz, para replicar o repreguntar, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias. Buenas tardes, señoría, presidencia. Entre los problemas de salud mental, los trastornos de la ansiedad se asocian con importantes niveles de incapacidad y con un impacto considerable en el bienestar personal y en las relaciones sociales y laborales. Su alta prevalencia y el curso recurrente o incluso crónico de algunos de estos trastornos los pueden hacer tan inhabilitantes como cualquier otra enfermedad crónica. Los trastornos de ansiedad en sí mismos o asociados a otras patologías son una causa frecuente de las consultas de atención primaria. Junto con los trastornos de ánimo, contribuyen en la morbilidad por el sufrimiento que generan y repercuten en las economías nacionales y autonómicas. En nuestro contexto, la mayoría de los estudios sitúan la prevalencia de la enfermedad mental en la población general entre el 10 y el 20%, y los trastornos más frecuentes suelen ser los de ansiedad, seguidos por la depresión o viceversa, dependiendo de la clasificación que se haya utilizado y de si en los análisis incluyen o no las fobias. Los porcentajes estimados de prevalencia año y prevalencia vida para este tipo de trastornos fueron, en el pasado año, en un 10,6 y un 16,6 respectivamente. Los trastornos de ansiedad como tal son un grupo de enfermedades caracterizados por la presencia de preocupación, miedo o temor excesivo, tensión o activación que provoca un malestar o un deterioro clínicamente significativo en la actividad del individuo. Las causas no son totalmente conocidas y pueden presentarse como enfermedades físicas, problemas de vida cotidiana, laborales, económicos, y en su génesis están implicados factores biológicos, ambientales y psicosociales. Y entre el 80 y el 90% de las ocasiones la intensidad del proceso es leve o moderado, siendo atendidos y resueltos generalmente en el nivel de atención primaria, y en el resto suelen ser derivados a los centros de salud mental. Gracias, señor consejero. Para replicar o repreguntar, tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Mire, la exposición o lo que voy a comentar con usted, que además espero que sea respondido de una manera concreta, parte de una premisa. La premisa es la siguiente. En términos primarios, a las compañías farmacéuticas, que no dejan de ser compañías de cariz económico, pues primariamente lo que les interesa sería el mantenimiento de enfermos crónicos. Usted sabe bien, el jueves le voy a preguntar respecto al tema de los antibióticos y que tiene una relación directa con esto, que en el caso concreto de la pregunta en relación con la ansiedad, especialmente con la ansiedad moderada y en muchos casos cronificada, esta es una verdad que no se puede despreciar y que hay que tener en cuenta. El tema, usted lo ha comentado, no es nuevo. Ya hace bastantes años, tirando de hemeroteca, por ejemplo, en abril de 2008, ya se anunció en el Principado de Asturias determinado tipo de planes porque la problemática asociada al consumo de antidepresivos y de ansiolíticos se había disparado y parecía en aquel momento que naturalmente esta no era la solución más óptima. ¿Por qué? Porque iba básicamente no a las causas de la ansiedad, sino a los efectos. Usted ha explicado bien en qué consiste esta patología compleja, con causas muy o policausal, pero sin duda, la crisis que ha vivido España a todos los niveles en los últimos 10 años ha disparado la problemática asociada a los trastornos de ansiedad. Usted lo ha dicho, acompaña en muchos casos a procesos neuróticos o de obsesiones o de fobias, a histerias, angustia, depresión, somatizaciones, trastornos obsesivo-compulsivos y muchas veces aparece también sola. Pero hay algunas evidencias científicas respecto al tema de la ansiedad que quiero recordarle. En primer lugar, la importancia de ser tratada en sus primeros episodios y que, de alguna manera, la solución al problema pasaría precisamente porque en estos primeros momentos se hiciera no solamente un abordaje desde un punto de vista farmacológico, sino también
psicoterapéutico. Y usted lo ha dicho también, la mayor parte de estos casos son tratados en atención primaria. España, desgraciadamente, es líder europeo en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Parece además que ha ido habiendo una variación en el tratamiento para estas patologías hacia el consumo de fármacos antidepresivos. Pero resulta que la comunidad de mayor consumo de ansiolíticos en España es Asturias. En Asturias, por cada 1.000 habitantes, 158 padecen ansiedad que podríamos calificar de crónica, estando bajo tratamiento o bien de ansiolíticos o bien de antidepresivos, distinción que no es el caso ahora aquí a tratar. Según la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, porque en este caso también, como en otros muchos, los datos son importantes, que recoge el Ministerio de Sanidad y Consumo, en Asturias el 15,83% de la población presenta ansiedad crónica, siendo muy preocupante la enorme diferencia con la media nacional, que es del 7,36%. Es decir, Asturias tiene el doble de la media nacional. Por ejemplo, en Galicia es del 11,05, en Andalucía del 8,31. Y también es importante resaltar que es muy significativa la brecha de género. Las mujeres triplican a los hombres en cuadros de ansiedad crónica en España y en Asturias. Por ejemplo, para el año 2017, en Asturias aproximadamente un 9,48% de la población masculina presentaba ansiedad crónica, siendo la media nacional del 4,79%. Estas cifras se disparan para la población femenina asturiana, alcanzando el 21,57%, mientras que la media nacional era del 9,79%. Casi una de cada 4 mujeres que viven en Asturias presenta cuadros de ansiedad crónica. Señor consejero, las cifras hablan por sí solas y, por otro lado, hemos dicho que la problemática es antigua y, por tanto, es necesario evaluar y concretar qué están haciendo ustedes para que podamos abandonar este ranking y para tratar un problema, evidentemente, de los más graves que tiene la sanidad pública asturiana y, de alguna manera, invisibilizado por todo el estigma que suele acompañar a este tipo de patologías. También hay evidencia científica de que la psicoterapia aplicada a la ansiedad es altamente efectiva y, sin embargo, es prácticamente inexistente si se la compara con el ingente volumen de tratamientos con ansiolíticos por parte de la sanidad pública asturiana. ¿Qué sucede? Pues que aquí hay un copago encubierto y una falta de equidad. Es decir, aquellas personas, le diré que en estudios recientes el tratamiento por consulta de psicoterapia para la ansiedad ronda los 60 euros sesión. Aquellas personas que se lo pueden pagar, pues naturalmente, pues tienen que acabar recurriendo porque como servicio público prácticamente este servicio es inexistente en atención primaria. Ni que decir tiene, ya hemos hablado muchas veces de esta problemática, que a nosotros, además, hablando de los primeros episodios, nos preocupa muchísimo en el ámbito infantojuvenil, que es uno de los sitios donde nosotros pensamos que hay que poner una mayor incidencia. Por tanto, se ha alertado en muchas ocasiones sobre este consumo excesivo de medicamentos que tienen detrás un coste económico muy importante y también, vamos a decir que, ¿por qué no?, un negocio. Yo le he comentado a usted en muchas ocasiones que hay otros modelos. Le comentaba en concreto el modelo inglés. El modelo inglés que ya con una trayectoria de más de 20 años no solamente ha demostrado su efectividad desde un punto de vista terapéutico, sino también que al sistema en general le ha resultado económicamente mucho más viable. Mire, además los datos que nosotros hemos sacado de webs oficiales pues son sintomáticos y deberían llevarnos a la reflexión, no solamente por el número de estas patologías. Mire, por ejemplo, resulta que la prevalencia en consumo de ansiolíticos y antidepresivos es muy alta en zonas rurales asturianas. Así, por ejemplo, alcanza valores del 41,3% en poblaciones, voy a poner, por ejemplo, Grandes de Salime o Pesoz. Estos son datos, tengo aquí un mapa que ustedes mismos han colgado en la web, no sé si es en Astursalud o en el Observatorio de Salud, ¿no? Y luego otros núcleos importantes
de consumo, por ejemplo, el registrado en Mieres con un 32,53%. Luego lo siguen poblaciones como Gijón, Oviedo y Avilés y Siero, con valores del 20, el 24, el 23, el 21%. O sea, estamos ante un problema muy serio y un problema muy grave. Si miramos un histórico, veríamos que desde el año 2012 hasta el año 2017, cogiendo los valores expuestos en el Observatorio de Salud de Asturias, relacionándolo con el alto nivel de medicalización, también las cifras son, iba a decirle, tumbativas. En el año 2012 la media de consumo era del 14,30, mientras que para el año 2017 se estima aproximadamente un 24,36, es decir, un crecimiento del 70%. Por tanto, el problema no es que haya ido a menos, es que va a más. Y estamos hablando, yo le estoy hablando de datos y valores oficiales, que ya sabemos que hay un currículum oficial y hay, respecto a estos temas, un currículum oculto, porque las cifras oficiales, en muchos casos, pueden tener detrás, iba a decir, zonas de oscuridad. El por qué Asturias presenta, en fin, estos valores tan alarmantes de ansiedad crónica, pues no sería objeto de lo que estamos hablando aquí, aunque hay que citarlo, y sería tema para un debate muy serio y muy importante. Pero con el poco tiempo que tenemos, a nosotros lo que nos ocupa es qué han hecho ustedes y qué hacen ustedes para combatir esta epidemia. Y si lo que han hecho hasta ahora, cómo ustedes lo evalúan. Por tanto, eso sería lo que yo le quisiera preguntar, porque los datos contradicen que usted tenga una visión optimista sobre el asunto ni que me diga que esto está funcionando. De hecho, nosotros presentamos, que además me gustaría que nos diera algún resultado, porque nunca más supimos, que ustedes hicieran un programa piloto de psicoterapia en algunos centros de salud como alternativa al funcionamiento normal respecto a este tipo de temas. Y estoy diciéndole que era psicoterapia relacionada con atención primaria, no con atención especializada, en donde, por cierto, hablamos mucho aquí de las listas de espera, pero le voy a decir una cosa. No solamente la prontitud en el tratamiento, sino la intensidad del tratamiento en estos primeros momentos de la psicoterapia son incompatibles con citas cada 8 semanas, cada 2 meses o cada 3 meses. Eso lo sabe cualquiera, es de cajón. Entonces, tenemos una falta de medios, tenemos que ustedes realmente ven difícil implementar más esfuerzos en este ámbito. ¿Cómo interpreta usted los datos? Nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros lo tenemos clarísimo. Ustedes tienen que implementar la psicoterapia en atención primaria. Y no podemos seguir con que la salida habitual ante este tipo de problemática, especialmente en sus primeros episodios, sea la medicalización, porque ya se lo dije. ¿Qué más quieren las grandes compañías farmacéuticas que enfermos crónicos? Por favor, portavoz, Sí. vaya terminando, por favor. Voy terminando. Entonces, nosotros pensamos que los datos, y esa es la pregunta concreta, me gustaría que usted evaluara, confirman el fracaso de las políticas que se han llevado en Asturias. Yo le he dado datos desde el 2012 y el 2017, al menos en los últimos 5 años. Y me gustaría, primero, que evaluara usted estos datos que han proporcionado ustedes mismos, y, en segundo lugar, que me diga si tienen ustedes alguna alternativa para paliar esta deficiencia que nosotros pensamos, vuelvo a repetir y ya termino, como un problema de salud pública gravísimo y de primer orden. Gracias, portavoz. Para una nueva intervención tiene la palabra el señor consejero. Señor diputado, de optimista habla usted, no yo. Quiere decir, entonces, le ruego que no pongas en mi... Bueno, ya lo he hecho en otras ocasiones. Poner en mi boca situaciones que yo no he hablado en ningún momento determinado. Y de todas formas, además de eso, pues evidentemente estadísticas hay varias y no es bueno tampoco tirar siempre de las estadísticas peores. Le digo que los porcentajes estimados de prevalencia año y prevalencia vida para este tipo de trastornos son del 10,6 y el 16,6%. También están publicados y están publicados también por parte de los servicios de salud mental.
Usted puede coger las estadísticas que considere pertinentes, está en su perfecto derecho, pero la realidad es esa. Y después nos tiene generalmente acostumbrados, después de 3 años de preguntas en esta línea, sigue demostrando la poca confianza que tiene usted en los profesionales de atención primaria. Y no debería ser así, sino todo lo contrario, ya que de verdad, tenemos excelentes profesionales formados y la consejería que intentase conocer más este nivel asistencial para valorar en todo el rango de lo que trabajan verdaderamente. Así todo, la incorporación de los psicólogos clínicos en el primer nivel asistencial, del que usted sabe que somos pioneros en España, junto con Andalucía, usted lo sabe perfectamente, ha sido clave para optimizar el abordaje de los trastornos mentales prevalentes y, entre ellos, pero no de forma excluyente, los trastornos de ansiedad, motivo por el que está, y usted también lo sabe, porque se ha hecho una pregunta en esta Cámara y así lo he explicado no hace mucho todavía, motivo por el que está previsto seguir trabajando en esta línea y más aún con los excelentes resultados que se están obteniendo y que en breve publicaremos cuando se cumpla ya un volumen suficiente para poder exponerlos. Sabe su señoría, visto el recorrido de la legislatura, que siempre hablo de algo que no es que me parezca a mí, sino que muchos estamos convencidos del papel esencial en el sistema sanitario público de la atención primaria y su papel regulador y modulador de la atención global de los ciudadanos. La buena coordinación desde atención primaria con los centros de salud mental mediante protocolos conjuntos, interconsultas urgentes o programadas o también la realización de consultas telefónicas de rápida resolución instauradas ya en todas las áreas en menos de 24 horas hace que aquellos trastornos de ansiedad que no pueden ser asumidos por su gravedad en atención primaria sean derivados a su centro de salud para su tratamiento, en perfecta conjunción entre los médicos de atención primaria que tienen siempre al otro lado del teléfono un psicólogo, un psiquiatra de su centro de salud para consultar aquellas dudas que tengan. Sabe perfectamente que esas consultas colaborativas o consultas virtuales o como queramos llamarlos, existen ya implementadas en todas y cada una de las 8 áreas sanitarias. Y en esta línea seguimos trabajando, apoyándonos en la atención primaria, apoyándonos en la atención de los profesionales de la atención primaria, apoyándonos en los profesionales de los centros de salud y apoyándonos en esa figura que se ha creado y que está dando muy buenos resultados, que son los psicólogos en el primer nivel asistencial. Gracias, consejero. El segundo punto del orden del día es la pregunta.